Maitei, mba'éichapa peime. Ko árape amog̃uahẽta peẽme tembiapórã. Mba'ejapotahína, ñamoñe'ẽta moñe'ẽrã ynambu oĩva ñane aranduka togue mbohapypa pokõime. Vamos a leer el texto ynambu que vamos a encontrar en la página 37 de nuestro libro de Guaraní. Upéi amynyhẽta tembiaporã ha ahupi plataforma. Avei he'i ñandéve jaiporavóta ha peteĩ mombe'uguahu paraguaygua ha ha'éta mba'épa che aikuaa chugui. Escojo uno de los mitos del Paraguay y expreso oralmente su característica. Néi, hesakaporãve hag̃ua tembiapo ha mbohysýi peẽme ñe'ẽ he'iséva ndive. Para su mejor comprensión, le copié algunas de las palabras que van a encontrar en el texto y su significado. Mba'épa he'ise ko'ã mba'e. Tupãsy significa Madre de Jesús o Virgen María. Henda'ári, sobre su caballo. Hapypa'ũme, en su regazo. Ojecavo, intenso. Por ejemplo, cuando el sol es intenso, ojecavo japére, sobre su espalda. Y japére, por su espalda. Otiri iuheivi, tiene mucha sed. Y yahy'o, su garganta. Sapy'ánte, de repente. Tarovakuégui, de su travesura. Oñeko'õi, le maldijo. Totyky, que gotee. Reporomondýisere, por querer asustar. Poí dejar de hacer algo. O poí chugui, de suelta. Vyry'ái, calor. Okyve'ỹme, sequía, no llueve más. Oturuñe'ẽpo'i, silbar. Ombokuaasévaicha, desde agujerear las nubes. Omboguarara, derramar, descargar. Ápe jareko ñane rembiaporã hina'ỹiva togue mbohapypakõime. Nuestra actividad de la página 37. Ña moñe'ẽtakuécharõ ynambu. He'ívapéicha. Ohójehína tupãsy henda'ári, imemby Jesús hapyma'ũme. Kuarahy ojekávo japére, otiri iuhégui, ijahy'o. Sapy'ánte, hyapu ynambu hapépe. Ha iveve tarovágui oñemondýi ikavaju ha ojevy ykua rapégui. Oñeko'õi hese tupãsy ha oha'uvõ kóicha. Águi tandey'uhéi che memby ha che ore'uheiháicha. Ha okýramo añónte totyky ndeasy'ópe ama resa, reporomondýise poĩ peve. Ha upe asajepyte aku guive ynambu okýromante hoy'úva. Oikuaa kuña hekove akói iñakãhatã ha oporomondýisere. Ajeve ko mbyry'ái vai rohína okyve'ỹme ñahendúva ynambu ityruñe'ẽ po'i pukúpe. Ombokuaasévaicha arai, omboguarara hag̃ua ama. Pedro Molinier rembiapokue. Péva ha'éhina upéicharõ peteĩ mombe'upy. Mombe'upy ha'éhina leyenda. Omombe'úva ñandéve mba'éichapa heñóiraka'e peteĩ mba'e. Moõguipa osẽraka'e. Explica el origen de las cosas, de los seres. En este caso, de un pájaro ynambu, que según la leyenda le asustó a la Virgen María y a su hijo Jesús, que se iban sobre un caballo y el caballo salió corriendo, ¿verdad? De ahí le maldijo la Virgen María por haberle asustado, porque ellos estaban yendo buscando agua, se estaban muriendo de sed. Entonces le maldijo y le dijo que solamente cuando llueve él va a beber agua, por ser tan travieso y querer asustar, ¿verdad? Entonces de ahí se convirtió en pájaro. Nei, heiape amongurusú mba'eichagua tekovépa ahendúva moñe'ẽrãme. Marco con una X la característica de los personajes escuchados. Oñemondýi, mápa oñemondýi, ¿quién se asustó? Tupãsy ynambu o caballo. Oveve tarová, ¿quién voló así traviesamente? Tupãsy ynambu o caballo. Y pochy, ¿quién se enojó? Tupãsy ynambu era caballo. Ohua'ã'õ, ¿quién maldijo? Tupãsy ynambu o caballo. Iñakãhatã, tiene travieso. Tupãsy
Unambu será caballo. O por un mundo dice quien quiere asustar. Si es Unambu, Tupazun o caballo. Ne. Ambos ovai. Mava se aikuaa pico jeco que lleva. Si yo conozco a alguna persona, amigos o familiares que es muy miedoso. Mava se aikuaa pico jeco taroba. Si yo conozco a alguna persona que es muy inquieto. Mava se aikuaa pico hiposhu y me ere. Si yo conozco a alguna persona que se enoja por cualquier cosa. Mava se aikuaa pico ñacajataja. Si yo conozco a alguna persona muy traviesa. Mava se aikuaa pico o poromundice. Si conozco a alguien que quiere asustar, que le gusta asustar. Mava se aikuaa pico o poro jaun. Si yo conozco a alguien que suele maldecir a otra persona. Upeya ambue tanga pilla chata. Ambue to webe. Bojapupa. Poapupe. La página 38. Yareco con atanga. Hayupe yareco hina pau. Con a bupe ñamoita jera. Baeisa pajera con a tanga. Jaeva hina mombe upu. Mombe uahu Paraguay de Jehová. Voy a ponerle nombre a estas imágenes. Aupeya y pura bota mombe uahu. Vamos a escoger uno de los mitos del Paraguay y voy a expresar en forma oral lo que conozco de ella, su característica. Ne, teníamos un ataño en el enviapo, tape hasapo aite, aguille.